En las profundidades asfixiantes del impenetrable chaqueño, el invierno de 1998 ocultó un secreto que la Gendarmería Nacional juró enterrar bajo tierra. Lo que Ismael encontró despedazado en su corral no fue obra de una fiera común, sino un hallazgo biológico tan aterrador que dejó en shock a la cúpula militar argentina. El gobierno mandó a incinerar las evidencias y a silenciar a los testigos con la frialdad de una ejecución. El informe oficial habla de un simple brote de rabia silvestre. Pero en el monte todos saben que el silencio no es paz. Es solo el tiempo que la bestia necesita para volver a cazar. En la inmensidad asfixiante del impenetrable chaqueño, donde la maleza parece devorar los restos del tiempo, Ismael el Turco Corrales se erige como un vestigio de orden en un mar de caos vegetal. El antiguo sargento de la Gendarmería Nacional ha tallado su existencia entre los espinillos y el quebracho de una estancia que el resto del mundo olvidó por completo. Cada mañana, antes de que el sol de Corrientes castigue la tierra con su fuego inclemente, el hombre repite una rutina de acero y disciplina que forjó en las patrullas fronterizas contra el contrabando más violento. Para él, el aislamiento no es una condena, sino una muralla necesaria que lo protege de una civilización que ya no comprende y que desprecia con el mismo silencio con el que observa el horizonte polvoriento de los caminos olvidados por Dios. El turco se desplaza con la economía de movimiento de un depredador que sabe que el error es un lujo que el monte no perdona jamás. Su cuerpo, marcado por cicatrices de viejas escaramuzas y el rigor de los años en servicio, responde con una precisión mecánica mientras inspecciona los perímetros de su propiedad. En este rincón olvidado de la Argentina rural, el silencio no es ausencia de sonido, sino una presencia física que pesa sobre los hombros como un manto de plomo. Ismael ha convertido su hogar en una fortaleza de pragmatismo, donde cada herramienta tiene un propósito táctico y cada sombra es analizada con la frialdad de quien ha visto lo peor de la condición humana. No hay lugar para la superstición en su mente, pues la supervivencia se basa en hechos concretos, munición seca y la firmeza de un pulso que no tiembla. La defensa de su territorio no descansa únicamente en su fusil Mauser de 1909, sino en la lealtad absoluta de sus dos perros de raza dogo argentino. Estos animales son máquinas de guerra de 50 kilogramos de músculo puro, con pelajes tan blancos como los huesos que crujen bajo sus poderosas mandíbulas durante la caza. De linaje puro y temperamento indomable, el macho y la hembra patrullan el terreno con una coordinación que roza lo telepático, siempre atentos a cualquier perturbación en la densidad de la selva. Entrenados bajo la mano de hierro de Corrales, los perros han aprendido a morder y nunca soltar, prefiriendo la muerte antes que retroceder frente a cualquier amenaza que se atreva a cruzar la línea invisible que delimita el dominio del antiguo sargento. Su presencia es el único consuelo en la soledad absoluta del Chac. La rutina diaria es un ritual de mantenimiento donde el equipo se cuida con una veneración casi religiosa, sabiendo que la vida depende del estado de un perno. El fusil de cerrojo, una reliquia de precisión alemana, es desarmado y aceitado con una meticulosidad que Ismael heredó de sus años en la Gendarmería Nacional. Cada pieza de acero es inspeccionada bajo la luz mortecina de una lámpara de queroseno, buscando irregularidades que podrían significar un fallo fatal en el momento crítico. Junto al arma de largo alcance, su cuchillo de acero damasco descansa en una funda de cuero curtido por él mismo, con un filo que puede rasurar el vello del brazo sin el menor esfuerzo. En este entorno hostil, donde el calor de Corrientes se funde con la humedad de la selva, la negligencia es una sentencia de muerte que Ismael no está dispuesto a firmar. El paisaje que rodea la estancia es un laberinto de arbustos espinosos y árboles de madera dura que parecen querer ocultar secretos antiguos bajo sus raíces retorcidas. El aire está cargado con el aroma denso del eucalipto y la tierra seca, una mezcla que se vuelve pegajosa cuando la humedad del río cercano se eleva al anochecer. Ismael conoce cada sendero, cada picada de tierra que conecta su retiro con la civilización más cercana, la cual se encuentra a horas de distancia en un viaje agotador por caminos que desaparecen tras las tormentas. En su retiro, el radio solo emite una estática, blanca y monótona, interrumpida ocasionalmente por frecuencias paraguayas distantes que traen noticias de un mundo que le resulta ajeno. La desconexión es
total, transformando su estancia en una isla de orden militar rodeada por el caos indómito de un monte que parece observar con 1000 ojos invisibles. La soledad de Corrales es una elección estratégica, una forma de mantener a raya los fantasmas de una carrera marcada por el combate en las fronteras más peligrosas del sur. Cada rincón de su vivienda refleja una vida despojada de adornos innecesarios, donde la funcionalidad dicta la estética de un hogar que parece más un puesto de observación avanzada que una residencia. Sus perros, los dogos argentinos, descansan a sus pies con una vigilancia constante, sus orejas recortadas captando hasta el susurro del viento entre las hojas secas del quebracho. El macho, de una musculatura explosiva y cicatrices en el pecho por encuentros previos con jabalíes, exhala un aliento pesado que rompe el silencio de la noche. Ismael observa a sus animales y reconoce en ellos la misma naturaleza atávica que lo mantiene vivo, una mezcla de lealtad absoluta y una violencia latente, lista para ser desatada. A medida que las sombras se alargan sobre el impenetrable chaqueño, el comportamiento de los perros se vuelve más enfocado, casi obsesivo en su patrullaje de los perímetros exteriores de la propiedad. La hembra se mueve con una elegancia mortal, bordeando el alambrado con pasos que no hacen ruido sobre el suelo cubierto de hojarasca y ramas secas. Ismael observa desde la galería de madera, con su termo de mate en una mano y su mirada fija en la línea donde la selva se funde con la oscuridad absoluta. El ambiente se torna frío y seco al caer el sol, un cambio brusco de temperatura que solo la gente del campo sabe interpretar como el preludio de algo más profundo. En este espacio liminal, el turco se siente en su elemento, un centinela que no espera nada de nadie, confiando únicamente en su instinto y en la fuerza bruta de sus canes. La rigidez de su conducta se extiende incluso a la preparación de sus alimentos y el cuidado de los suministros, los cuales son racionados con una precisión que desafía la abundancia del campo. Cada movimiento dentro de la estancia es parte de un guión táctico diseñado para minimizar la exposición al peligro y maximizar la eficiencia de sus recursos limitados. Ismael no cree en la suerte, solo en la preparación, y por ello ha instalado trampas y señales visuales en los puntos ciegos de su terreno para detectar intrusos. Sus manos, curtidas por el trabajo duro y el manejo constante de armamento pesado, poseen una fuerza que desmiente su edad avanzada. La vida en el Chaco le ha devuelto la agudeza que la burocracia militar intentó adormecer, devolviéndole el estatus de un depredador en su propio territorio, donde él es la autoridad máxima y definitiva. El aislamiento ha agudizado sus sentidos hasta un nivel que los habitantes de las ciudades considerarían casi sobrenatural, permitiéndole distinguir entre el crujir de una rama y el paso de un animal. No hay televisión, ni internet, ni distracciones modernas que nublen su percepción del entorno que lo rodea día tras día en la profundidad de Corrientes. Su única conexión con la humanidad son los escasos viajes al pueblo para abastecerse de suministros básicos, donde los locales lo miran con una mezcla de respeto y temor por su pasado. Ismael ignora los cuchicheos en las tabernas sobre criaturas que acechan en el monte, pues para él, el mal siempre ha tenido un rostro humano o animal, nunca mágico. Sin embargo, respeta la naturaleza salvaje, sabiendo que el impenetrable tiene formas muy reales de castigar a los que bajan la guardia por un solo instante de debilidad. La noche se cierra finalmente sobre la estancia, trayendo consigo una calma tensa que vibra con la energía de los dogos argentinos apostados estratégicamente en las entradas del complejo. Ismael se retira a su cuarto de mapas y armas, donde la luz de una sola bombilla revela el orden obsesivo de sus posesiones más preciadas y sus planos del terreno. Con el Mauser descansando cerca de su cama, el antiguo sargento cierra los ojos, pero su mente permanece en un estado de alerta constante, procesando cada sonido externo. La musculatura de sus perros se tensa en la oscuridad, sus ojos blancos brillando con una determinación que refleja la de su dueño en este rincón olvidado de la Argentina. Así, concluye un día más de reclusión voluntaria, un ciclo de vigilancia y acero que define la esencia de un hombre que ha hecho del aislamiento su campo de batalla final. La madrugada se instaló sobre el impenetrable chaqueño con un manto de neblina espesa que borraba los límites entre el cielo y la tierra castigada de Corrientes. Ismael despertó no por un ruido estruendoso, sino por la ausencia absoluta de los sonidos habituales que daban ritmo a su existencia solitaria en la estancia. El silencio era una masa densa que presionaba los tímpanos, indicando que la naturaleza misma había decidido contener el aliento ante una presencia extraña y amenazante. Al salir a la galería, el aire gélido golpeó su rostro, trayendo consigo un rastro metálico que el
antiguo gendarme reconoció de inmediato como el aroma inconfundible de la muerte reciente. Sus sentidos, afinados por décadas de patrullajes en las fronteras más peligrosas, se pusieron en alerta máxima mientras buscaba con la mirada a sus fieles guardianes blancos entre la bruma estancada. Se dirigió hacia el corral principal con pasos calculados, sosteniendo el fusil Mauser con la familiaridad de quien porta una extensión de su propio cuerpo cansado. Al acercarse a la estructura de hierro, notó que algo andaba terriblemente mal, pues el portón macizo estaba doblado hacia afuera como si una fuerza hidráulica lo hubiera golpeado. Las bisagras de acero reforzado habían cedido bajo una presión que ningún animal conocido en la región de Corrientes o el Chaco podría haber generado jamás por sí solo. El suelo, generalmente firme, presentaba surcos profundos que hablaban de una lucha breve, pero de una violencia absoluta que había ocurrido en la más completa oscuridad de la noche. Ismael sintió una punzada de frío en la nuca al comprender que el perímetro de seguridad que tanto tiempo le tomó construir había sido violado con facilidad. El hallazgo de su perro macho, un animal de 50 kilos de puro músculo y valentía atávica, fue lo que finalmente quebró la calma profesional del antiguo sargento gendarme. El dogo argentino yacía en el centro del corral, estripado de un único tajo ascendente que había partido sus costillas y expuesto sus órganos internos al aire frío. No había rastros de mordeduras típicas de un puma o un jaguarete, sino cortes limpios y brutales que sugerían el uso de garras con una potencia mecánica devastadora. La sangre roja del animal se mezclaba con el polvo oscuro de la tierra, creando un contraste visual que Ismael procesó con una mezcla de dolor sordo y una curiosidad táctica creciente. Aquel perro nunca había retrocedido ante nada, lo que significaba que el atacante poseía una velocidad y una ferocidad que superaban cualquier límite biológico razonable. La reacción física del hombre ante la escena de carnicería fue inmediata, una respuesta visceral que su mente intentó controlar mediante el entrenamiento militar recibido años atrás. Ismael sintió cómo el ritmo de su corazón se aceleraba bruscamente, mientras un sudor frío y pegajoso comenzaba a perlar su frente a pesar del clima invernal de la provincia. Sus manos, que normalmente eran firmes como el hierro de su fusil, experimentaron un ligero temblor que lo obligó a apretar el guardamano de madera con mayor fuerza para recuperar el control. La imagen del dogo despedazado activó un mecanismo de defensa en su psique, uno que estaba enterrado bajo capas de negación y años de retiro voluntario en el monte. El turco sabía que no estaba ante un depredador común, sino frente a algo que ya había visto en las pesadillas que poblaban sus noches. Un síntoma inequívoco de trastorno de estrés postraumático comenzó a manifestarse cuando el olor de la sangre despertó memorias sensoriales de una misión clasificada ocurrida décadas atrás en la frontera. Los sonidos del monte chaqueño desaparecieron, reemplazados por el eco de gritos ahogados y el crujir de huesos rompiéndose en la oscuridad de una selva que no perdonaba errores tácticos. Ismael sintió un vacío en el estómago al recordar la sensación de ser observado por ojos que brillaban con una inteligencia malevolente desde la espesura impenetrable de los arbustos. Aquel pasado que creía haber dejado atrás al entregar su placa y uniforme, regresaba ahora con una fuerza renovada, materializándose en la carnicería técnica de su mejor perro guardián. El aire parecía volverse más denso, dificultando una respiración que se volvía errática mientras el hombre intentaba anclarse a la realidad presente de su estancia. Con la linterna táctica en mano, comenzó a inspeccionar el perímetro exterior del corral, buscando huellas que pudieran darle una pista sobre la naturaleza física de la entidad atacante. Lo que encontró en la tierra blanda cerca del abrevadero desafiaba cualquier clasificación zoológica estándar, mostrando pisadas que combinaban rasgos de un canino de gran tamaño con una estructura plantar humana. Las huellas se hundían profundamente en el suelo, indicando que el ser poseía una masa muscular masiva, probablemente superando los 150 kilogramos de peso total en su forma adulta. La zancada era anormalmente larga, sugiriendo una capacidad de salto y desplazamiento que le permitiría cubrir distancias enormes en cuestión de segundos a través del monte cerrado. Ismael siguió el rastro con la mirada, notando que el depredador no se movía de forma errática, sino con la confianza de quien conoce perfectamente el terreno que pisa. La percepción de que algo antiguo y sumamente peligroso había retornado a sus tierras se volvió una certeza absoluta cuando llegó al límite del alambrado de púas reforzado. En los hilos de acero, Ismael descubrió un jirón de tejido muscular y piel que el atacante había dejado enganchado durante su huida veloz hacia la espesura del monte. Al acercarse para examinar el resto biológico, notó que la carne todavía
pulsaba con una temperatura anormal, como si una combustión interna mantuviera el calor mucho después de haber sido arrancada. No era el tejido de un animal silvestre común, pues presentaba una densidad y una textura que recordaban más a un compuesto sintético o una musculatura hipertrofiada fuera de control. El olor que emanaba del trozo de piel no era el típico almizcle de un depredador, sino una mezcla ácida de químicos y descomposición acelerada que resultaba repulsiva. El turco retrocedió un paso, sintiendo cómo el vello de sus brazos se erizaba ante la presencia de aquel despojo que desafiaba las leyes de la biología natural conocida. Aquel hallazgo era la prueba irrefutable de que la criatura, a la que los lugareños llamaban con temor el lobizón, era una entidad de carne y hueso real. A pesar de los mitos y las leyendas rurales que circulaban en las tabernas de Corrientes, lo que Ismael tenía frente a él era un organismo letal que sangraba. El hecho de que la piel presentara un color grisáceo y una dureza similar al cuero curtido indicaba una resistencia física que explicaría por qué las armas convencionales solían fallar contra ellos. El hombre respiró hondo, tratando de procesar la implicación de que su retiro pacífico se había convertido nuevamente en la zona de caza de un depredador que no conocía la piedad. La sospecha de que este encuentro no era casual empezó a rondar su mente mientras observaba la dirección en la que se perdían las huellas hacia el impenetrable. Recordó los informes falsos que él mismo había ayudado a redactar por orden superior, donde se atribuían ataques similares a jaurías de perros salvajes o pumas hambrientos. Las autoridades siempre habían mantenido un velo de secreto sobre estas apariciones, quemando evidencias y silenciando a los testigos con amenazas de prisión por motivos de seguridad nacional absoluta. Ismael sabía que si alguien se enteraba de lo que había ocurrido en su estancia, los hombres de traje oscuro no tardarían en aparecer para confiscar todo rastro. La soledad, que antes era su refugio, se transformaba ahora en una trampa donde el silencio del gobierno era tan peligroso como las garras de la bestia que acechaba afuera. Buscó a la hembra de dogo argentino, encontrándola refugiada bajo la estructura de madera de la casa principal, temblando con un miedo que Ismael nunca le había visto antes. La perra, que normalmente enfrentaría a un jabalí sin dudarlo, tenía los ojos dilatados y se negaba a salir de su escondite a pesar de las órdenes recibidas. Este cambio de comportamiento en un animal de su casta y entrenamiento era la señal definitiva de que el atacante no era una fiera ordinaria del monte. La comunicación entre el hombre y su animal se había roto por el terror instintivo que la presencia del hombre lobo inspiraba en todas las criaturas de la creación. Ismael comprendió que estaba solo en esta batalla, pues incluso sus armas biológicas más fieles habían sido neutralizadas por la mera aura de violencia que la criatura irradiaba en la oscuridad. El sargento retirado regresó al interior de la estancia con el objetivo de prepararse para lo que sabía sería una confrontación inevitable en el corazón de la selva. El peso del fusil Mauser en su hombro se sentía diferente ahora, ya no como una herramienta de defensa, sino como la única barrera entre la vida y el horror. Cada centímetro del arma fue revisado bajo la luz de la lámpara, mientras Ismael recordaba las instrucciones tácticas para enfrentar amenazas de alta movilidad y resistencia física extrema. El brillo del acero damasco de su cuchillo de caza reflejaba una determinación fría que comenzaba a suplantar el pánico inicial que lo había paralizado minutos antes en el corral. No cazaba por venganza, sino por la necesidad pragmática de eliminar a un depredador que ahora conocía su olor y la ubicación exacta de su refugio en Corrientes. Mientras cargaba las municiones, el hombre no pudo evitar pensar en cómo la bestia había logrado evadir todos sus sistemas de alerta temprana sin disparar una sola alarma. El hombre lobo demostraba una inteligencia táctica que iba mucho más allá del instinto animal básico, utilizando las sombras y el viento a su favor de manera casi militar. Ismael se preguntó si la criatura recordaba el encuentro de hace años o si simplemente lo veía como otra presa fácil en un territorio que ella consideraba suyo. La sensación de ser la presa en lugar del cazador era una experiencia nueva para el antiguo gendarme, lo que agudizaba su percepción de cada pequeño detalle del entorno. Cada crujido de la madera de la casa sonaba como una advertencia, recordándole que las paredes de su fortaleza eran mucho más delgadas de lo que había imaginado hasta ese momento. La atmósfera en el Chaco se volvió aún más opresiva, como si la selva misma estuviera conspirando para ocultar los movimientos del atacante que se movía entre los árboles. El cielo permanecía encapotado, negando cualquier luz estelar que pudiera ayudar a Ismael en su vigilancia desde la galería de la estancia, que ahora parecía pequeña. El aroma del eucalipto se mezclaba con el hedor persistente del tejido biológico que aún colgaba de la
alambrado, creando una combinación olfativa que provocaba náuseas constantes en el hombre. Sabía que quedarse quieto era una sentencia de muerte, pues la criatura ya había probado la efectividad de sus ataques sorpresa contra su mejor línea de defensa natural. La decisión de entrar al impenetrable para buscar a la fiera se formó en su mente como la única opción lógica para alguien que ya no tenía nada que perder. Al preparar su equipo de incursión, Ismael seleccionó cuidadosamente cada objeto, priorizando la movilidad y la capacidad de respuesta rápida ante un ataque de emboscada desde la maleza. Su chaleco táctico de los tiempos de la Gendarmería Nacional volvió a ajustarse a su pecho, recordándole la responsabilidad que alguna vez juró proteger contra todas las amenazas posibles. El fusil de cerrojo fue cargado con munición de punta hueca, diseñada para maximizar el daño interno en objetivos de gran masa muscular y resistencia ósea superior. No había espacio para el error, pues un solo disparo fallido le daría a la criatura la oportunidad necesaria para cerrar la distancia y utilizar sus garras letales. Ismael verificó el funcionamiento de su linterna de alta potencia, sabiendo que la luz sería su mejor aliada para desorientar a un ser acostumbrado a la oscuridad total del monte. La percepción del peligro se intensificó cuando notó que el viento había cambiado de dirección, trayendo ruidos distantes que sonaban como pisadas pesadas sobre la hojarasca seca del quebracho. Ismael sabía que el hombre lobo no se había ido lejos, sino que estaba patrullando los alrededores, estudiando sus reacciones y esperando el momento de debilidad para volver a golpear. La astucia de la fiera era lo que más le preocupaba, pues indicaba una capacidad de aprendizaje y adaptación que superaba cualquier animal catalogado por la ciencia moderna hoy. El antiguo sargento se sentó en la oscuridad, con el Mauser sobre las rodillas, permitiendo que sus ojos se ajustaran completamente a la falta de luz antes de salir. Cada segundo que pasaba era una lección de paciencia militar, una lucha interna contra el impulso de salir corriendo hacia el refugio incierto de las sombras exteriores. Finalmente, el hombre se puso de pie, con la mandíbula apretada y la mirada fija en el horizonte oscuro donde el impenetrable chaqueño comenzaba su dominio absoluto sobre la tierra. La desaparición de su perro y la presencia del tejido biológico eran señales que no podía ignorar si quería ver un nuevo amanecer en la provincia de Corrientes. El despertar de su pasado no era una coincidencia, sino un ajuste de cuentas que la naturaleza le reclamaba después de tantos años de silencio cómplice con las autoridades. Ismael cruzó el umbral de su casa, dejando atrás la seguridad relativa de las paredes de madera para enfrentarse a la pesadilla que caminaba entre los árboles. La cacería había comenzado oficialmente, y esta vez no habría informes falsos ni testigos silenciados que pudieran ocultar la verdad de lo que estaba a punto de ocurrir en el monte. El recuerdo de 1998 se instaló en la mente de Ismael como un tumor frío y palpitante que nunca dejó de crecer en su interior. Aquel año, el calor en la frontera con Paraguay no era simplemente una condición climática, sino una entidad física que asfixiaba a los hombres y enturbiaba el juicio. Las misiones de la Gendarmería Nacional se centraban en detener el flujo constante de contrabando, pero algo en el aire de la selva profunda había cambiado de forma drástica. El sargento Corrales recordaba el olor a vegetación podrida y sudor rancio que impregnaba los uniformes verdes de su unidad mientras se adentraban en territorios que ni los mapas oficiales se atrevían a detallar con precisión. Aquella fue la primera vez que el silencio del monte dejó de ser protector para transformarse en una advertencia letal que todos decidieron ignorar por pura soberbia militar. El destacamento recibió órdenes directas de investigar la desaparición sistemática de pequeños ganaderos en una zona conocida como el Triángulo de las Sombras por los lugareños. Estos hombres curtidos por el sol y la miseria hablaban con ojos desorbitados sobre un demonio que caminaba erguido y que no respetaba las cercas ni las balas. Ismael, siempre el pragmático de la unidad, revisaba su equipo con la convicción de que se enfrentaban a una banda de forajidos particularmente violenta o a una nueva ruta ilegal. La realidad se filtró a través de las hojas de los helechos gigantes cuando encontraron el primer campamento diezmado, donde no quedaba rastro de lucha armada tradicional. El rastro de sangre conducía directamente hacia el corazón negro de una espesura que parecía devorar la luz del sol al mediodía con una voracidad que resultaba aterradora. La unidad avanzaba en formación
formación de combate, con los fusiles listos y los nervios tensados hasta el punto de ruptura absoluta en medio de la selva chaqueña. El crujir de las ramas bajo las botas militares resonaba como disparos en la quietud opresiva de una tarde que se negaba a terminar dignamente para los soldados. Ismael divisó restos de uniformes desgarrados enganchados en las espinas, fragmentos de tela que pertenecían a patrullas que nunca regresaron a la base de operaciones principal del sector. La sensación de ser cazados se volvió insoportable cuando el viento trajo un rugido gutural que no pertenecía a ninguna especie conocida por los biólogos de la región. Era un sonido que vibraba en el pecho de los hombres, una frecuencia baja que despertaba el miedo más primitivo que la humanidad ha intentado enterrar bajo siglos de lógica. De pronto, entre los troncos retorcidos de los árboles centenarios, surgió una figura que desafiaba toda descripción zoológica o sentido común de la época para los presentes. Tenía la estatura de un hombre de gran porte, pero su estructura ósea estaba distorsionada hacia una eficiencia depredadora que resultaba obscena a la vista del sargento. El pelaje, oscuro y apelmazado por el barro y la sangre seca, cubría un torso de músculos hipertrofiados que se movían con una fluidez líquida y realmente letal. Sus ojos, dos brasas de un amarillo enfermizo, se fijaron en la patrulla con una inteligencia que no era animal, sino algo mucho más oscuro y calculador. Ismael observó cómo la criatura se ponía en cuatro patas para ganar velocidad, transformándose en un borrón de furia grisácea que se lanzó contra el grupo con rapidez. La brutalidad del primer impacto fue un espectáculo de horror que el antiguo gendarme nunca pudo borrar de sus retinas cansadas por el paso de los años. El hombre lobo cerró la distancia en un par de saltos prodigiosos, utilizando sus garras delanteras para decapitar a un soldado con la misma facilidad de un rayo. El sonido de los huesos del cuello rompiéndose bajo la presión masiva de la mandíbula de la fiera fue seguido por un chorro de sangre que bañó a todos. No hubo tiempo para gritar, pues la bestia se movía entre ellos como un relámpago de muerte, repartiendo zarpazos que destrozaban chalecos de protección y carne por igual. Ismael disparó su arma reglamentaria, pero las balas parecían ser absorbidas por la masa muscular del ser, quien apenas reaccionaba con gruñidos de molestia ante el ataque. La anatomía del ser era una combinación aberrante de tendones tensos y una agilidad que superaba cualquier registro físico de un animal selvático de la zona fronteriza. Cada movimiento del hombre lobo exhalaba una potencia mecánica que hacía temblar el suelo, dejando huellas profundas de garras que se enterraban en la tierra húmeda del monte. Sus extremidades superiores terminaban en dedos largos, coronados por uñas negras y afiladas como navajas de acero, capaces de rasgar el metal de las cantimploras con facilidad. El tórax se expandía con cada respiración pesada, liberando un vapor caliente que olía a químicos extraños y a una descomposición que venía desde adentro del organismo. Ismael comprendió en ese instante que no estaban luchando contra un mito popular, sino contra una fiera biológica que poseía una resistencia al dolor que rozaba lo sobrenatural. El caos se apoderó de la patrulla, mientras los disparos de los fusiles automáticos iluminaban la oscuridad de la selva, con destellos intermitentes de pólvora quemada por todos. Los gritos de agonía de sus compañeros se mezclaban con el estruendo de los proyectiles que rebotaban en los árboles, creando una sinfonía de muerte y desesperación total. El hombre lobo utilizaba la densa vegetación para flanquear a los hombres, apareciendo y desapareciendo entre las sombras con una astucia táctica que dejaba a los militares perdidos. Ismael veía cómo sus amigos eran arrastrados hacia la maleza, donde solo quedaban los sonidos de súplicas cortadas por el crujir de mandíbulas devorando los tejidos vivos. La potencia de fuego de la Gendarmería Nacional resultaba inútil frente a un depredador que parecía alimentarse del miedo y la desorganización de sus presas humanas. Ismael se mantuvo en su posición observando la masacre desde las sombras de un quebracho caído, analizando los movimientos de la bestia con una frialdad nacida del choque. Vio cómo la criatura se detenía un segundo sobre el cuerpo de un cabo, no para comer, sino para observar el horizonte como si esperara algo más grande. La luz de la luna, filtrada entre las ramas, revelaba las cicatrices que surcaban la piel del hombre lobo, marcas de batallas antiguas que indicaban su supervivencia previa. El sargento notó que la fiera sangraba por varias heridas de bala, pero la sangre era espesa y oscura, coagulándose casi instantáneamente sobre su pelaje encardido y sucio. En ese momento de observación pura, Ismael supo que el secreto de esta existencia debía ser protegido o destruido para siempre por las autoridades del Estado. La carnicería terminó tan rápido como había comenzado.
cerrado, dejando el claro del bosque cubierto de restos humanos y un silencio sepulcral que dolía en los oídos del gendarme. Ismael era uno de los pocos sobrevivientes que quedaban en pie, rodeado por la desolación de una misión que se había convertido en un matadero sin sentido alguno. El hombre lobo se retiró hacia las profundidades del monte con un aullido que no era de victoria, sino un lamento profundo que helaba la sangre de todos. El sargento caminó entre los cadáveres de sus subordinados, sintiendo el peso de una responsabilidad que lo acompañaría hasta el final de sus días en este mundo amargo. La sangre empapaba el suelo, creando un lodo rojizo que emitía un calor residual bajo la fría atmósfera de una noche que se negaba a terminar. ¿Crees que el gobierno tiene derecho a ocultar estos encuentros para evitar el pánico masivo? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para conocer el desenlace de esta cacería. Horas después, cuando los primeros rayos del sol iluminaron la escena del horror, llegaron los camiones de transporte pesado y los oficiales de alto rango del Comando Central. No traían médicos ni equipos de rescate para los posibles sobrevivientes heridos, sino unidades de limpieza equipadas con trajes especiales y herramientas para la incineración de las pruebas. Ismael observó con incredulidad cómo sus superiores ignoraban el dolor de los pocos gendarmes vivos para enfocarse exclusivamente en recolectar cada fragmento biológico dejado por la fiera letal. El silencio oficial comenzó a instalarse como una política de Estado, donde las preguntas sobre lo ocurrido eran respondidas con miradas gélidas y órdenes de guardar silencio. Los vehículos de vidrios oscuros rodeaban el perímetro, asegurándose de que ninguna información saliera del círculo de hierro establecido sobre la masacre de la selva. La intimidación de los testigos comenzó de inmediato en las carpas de interrogatorio, levantadas apresuradamente cerca del lugar de los hechos violentos ocurridos durante la noche anterior. Ismael fue sentado frente a hombres que no se identificaron, quienes le recordaron con voz pausada y amenazante las consecuencias de hablar sobre lo que había visto realmente. Le mostraron fotografías de su familia y detalles de su hoja de servicio, dejando claro que su carrera y su vida dependían de su silencio. Las autoridades querían que el hombre lobo permaneciera como un mito rural, un cuento para asustar niños, y no como una realidad biológica que no podían controlar. La presión psicológica era tan intensa como la fiera que lo había atacado, buscando quebrar la voluntad de un soldado que solo quería justicia para sus compañeros. Una enorme hoguera fue encendida en el centro del claro, donde los restos de los uniformes, el equipo dañado y las evidencias biológicas fueron arrojados sin ninguna ceremonia oficial. Ismael vio cómo las llamas consumían los jirones de pelaje oscuro y las muestras de tejido que habían sido recolectadas con tanto cuidado por las unidades militares. El humo negro y espeso se elevaba hacia el cielo, llevando consigo el olor a carne quemada y el secreto de una existencia que desafiaba la razón humana. Las autoridades se aseguraron de que no quedara ni un solo rastro químico o físico que pudiera ser analizado en el futuro por científicos independientes o periodistas. Cada centímetro cuadrado del terreno fue limpiado con productos que eliminaban cualquier rastro de ADN, dejando el bosque con un aspecto estéril que resultaba inquietante. Los informes oficiales que se redactaron posteriormente hablaban de un enfrentamiento desafortunado con un grupo de contrabandistas paraguayos fuertemente armados y bajo el efecto de sustancias narcóticas potentes. No se mencionó la palabra fiera, ni hombre lobo, ni se detallaron las heridas imposibles que habían sufrido los miembros de la patrulla de la Gendarmería Nacional aquel día. Ismael fue obligado a firmar declaraciones falsas donde se atribuían las bajas a errores tácticos y fuego cruzado en medio de la confusión de la selva húmeda. Las familias de los fallecidos recibieron telegramas escuetos informando sobre muertes en acto de servicio sin permitirles ver los cuerpos que habían sido enterrados en ataúdes sellados. La mentira se convirtió en la versión oficial de la historia, una capa de barniz burocrático diseñada para ocultar el horror que acechaba en las fronteras. El peso psicológico de ese secreto se instaló en el alma de Ismael como una carga que le impedía dormir por las noches sin recurrir al olvido del alcohol. Cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo el brillo amarillo en la mirada de la criatura y escuchaba el crujir de los huesos humanos bajo sus garras. Sabía que la fiera no era un nahual místico ni un castigo divino, sino un depredador real que el gobierno prefería ignorar antes que enfrentar públicamente. El aislamiento en su estancia de Corrientes fue una consecuencia directa de su incapacidad para vivir en un mundo que aceptaba la mentira oficial. El turco se convirtió en el guardián de una memoria prohibida, alguien que sabía que la frontera entre lo conocido y lo salvaje era mucho más delgada de lo admitido.
miedo. Las teorías sobre el origen de la criatura atormentaban su mente, oscilando entre la posibilidad de una condición genética rara o el resurgimiento de un depredador prehistórico no catalogado aún. Ismael recordaba la textura de la piel y la densidad muscular del hombre lobo, concluyendo que ninguna mutación simple podía generar tal grado de perfección letal en la naturaleza. Algunos oficiales de alto rango sugerían en voz baja que se trataba de algo que la biología todavía no había logrado comprender ni documentar en sus archivos secretos. Sin embargo, para el sargento Corrales, la clasificación científica importaba menos que el hecho de que el ser sentía dolor, sangraba y podía ser herido por la determinación. La ambigüedad sobre su naturaleza entre lo animal y lo humano solo servía para alimentar el mito, pero Ismael se aferraba a la realidad física. La realización más aterradora para Ismael fue darse cuenta de que la misión de limpieza no había logrado eliminar a la criatura, sino simplemente espantarla hacia zonas más remotas y oscuras. Durante los años siguientes al incidente, escuchó rumores constantes sobre ataques similares en pueblos aislados, todos seguidos por el mismo patrón de silencio y ocultamiento por las autoridades locales. El hombre lobo era una amenaza latente que el gobierno argentino trataba como un problema de cuarentena sanitaria en lugar de una crisis de seguridad nacional. Ismael sabía que la fiera estaba herida en su orgullo y que algún día regresaría para reclamar el territorio que le había sido disputado por las armas. El sargento se preparó para ese retorno durante décadas, convirtiendo su estancia en un bastión de vigilancia contra el regreso de su enemigo. La mentira oficial sobre la rabia silvestre o el ataque de pumas famintos se convirtió en el escudo perfecto para que el hombre lobo continuara su ciclo de violencia desatada. Ismael leía los periódicos regionales con una amargura creciente, reconociendo en las noticias breves sobre ganado mutilado la firma biológica del ser que casi lo mata en la selva chaqueña. Las autoridades se limitaban a emitir advertencias genéricas, instando a los pobladores a no salir de noche y a asegurar sus propiedades con cercas que la fiera podía doblar. El silencio impuesto no era solo por seguridad, sino para evitar el pánico masivo que causaría la confirmación de un depredador que la ciencia no podía explicar. El sargento se sintió abandonado por la institución, dándose cuenta de que la verdad era el primer sacrificio que el Estado exigía. Ahora, mientras el recuerdo del pasado se fundía con la realidad presente en su estancia de Corrientes, Ismael comprendió que el ciclo se había completado finalmente bajo la luna fría. El hombre lobo que había diezmado su patrulla años atrás era el mismo que ahora había estripado a su dogo argentino en el corral de su retiro solitario. La historia se repetía con una precisión geométrica, trayendo de vuelta al depredador al territorio del hombre que mejor conocía sus debilidades y su furia irracional en el combate cercano. El turco sintió una extraña paz al saber que ya no tendría que cargar con el secreto en soledad, pues el enfrentamiento final estaba a punto de ocurrir. Con el Mauser cargado y el cuchillo de Damasco listo, el antiguo gendarme se dispuso a terminar la misión que el gobierno intentó borrar. Ismael se internó en la espesura del impenetrable con la parsimonia de quien camina hacia su propio cadalso, sintiendo cómo las ramas del quebracho desgarraban su ropa con una insistencia casi humana. El aire en el interior de la selva chaqueña era una masa caliente y saturada que dificultaba la respiración, obligando al antiguo sargento a controlar el ritmo de su corazón mediante técnicas de respiración aprendidas en el ejército. Cada paso sobre el suelo cubierto de hojas secas era un riesgo calculado, buscando evitar el estrépito que alertaría al hombre lobo de su avance hacia el centro de su dominio territorial. El olor a tierra húmeda y descomposición vegetal se volvía más intenso a medida que la luz del día se filtraba con dificultad a través del dosel de árboles gigantescos que parecían observar su progreso con una indiferencia milenaria y cruel hacia el destino de los hombres. El fusil Mauser 1909 pesaba sobre sus brazos, pero Ismael encontraba consuelo en la solidez del acero y la madera, una herramienta de precisión diseñada para terminar con la vida a distancia. El rastro dejado por la criatura era fácil de seguir para un rastreador experto, mostrando ramas quebradas a una altura imposible y charcos de una sustancia viscosa que aún conservaba un calor residual inquietante. La fiera no intentaba ocultar su paso, confiando en su superioridad física y en el terror que su simple presencia infundía en cualquier ser que se atreviera a desafiarla en su propio terreno. El sargento mantenía el dedo índice cerca del gatillo, con el seguro desactivado, sabiendo que el tiempo de reacción entre la vida y la muerte se mediría en fracciones de segundo durante el encuentro inevitable que se gestaba entre los arbustos.
ruidos. El sonido del monte chaqueño se transformó en un zumbido monótono que Ismael utilizaba como telón de fondo para detectar cualquier anomalía acústica que indicara la proximidad del depredador que tanto conocía. De repente, un crujido seco a su derecha lo obligó a girar el torso con una velocidad sorprendente, apuntando el cañón del fusil hacia una mancha de sombra densa entre los troncos de algarrobo. No hubo movimiento inmediato, pero el aroma a almizcle animal y químicos ácidos se intensificó, llenando sus fosas nasales con una advertencia sensorial que disparó sus niveles de adrenalina al máximo permitido por su cuerpo. Ismael sabía que el hombre lobo lo estaba flanqueando, utilizando las tácticas de ocultación que él mismo había observado años atrás en la frontera, demostrando una inteligencia que rivalizaba con la formación de cualquier soldado de élite de la Gendarmería Nacional hoy. Un rugido profundo y vibrante surgió de la espesura, haciendo que la tierra, bajo las botas del sargento, pareciera temblar por la potencia de la exhalación de la bestia que acechaba. Ismael no retrocedió, sino que buscó el apoyo de un tronco robusto para estabilizar su puntería, permitiendo que sus ojos recorrieran el follaje en busca del brillo amarillo de la mirada enemiga. El impacto visual fue súbito cuando el hombre lobo se dejó ver parcialmente, una masa de pelaje gris y músculos en tensión que se desplazaba con una agilidad que desafiaba las leyes de la gravedad. La criatura se movía en zigzag, dificultando la fijación del blanco, mientras soltaba gruñidos guturales que buscaban quebrar la voluntad de su perseguidor mediante el miedo psicológico más puro. El turco mantuvo la calma, esperando el momento preciso en que la fiera cometiera el error de mostrar su pecho macizo. El primer disparo del Mauser rompió el silencio de la selva con un estruendo ensordecedor que dispersó a las aves ocultas en las copas de los árboles de corrientes. La bala de punta hueca golpeó el hombro de la criatura, provocando un alarido de dolor que sonaba como una mezcla entre un lamento humano y el rugido de una fiera herida de muerte. El hombre lobo se tambaleó por el impacto, pero su resistencia biológica le permitió recuperarse con una rapidez espantosa, lanzándose hacia Ismael con las garras extendidas en un ataque frontal desesperado y brutal. El sargento accionó el cerrojo con una precisión mecánica, expulsando la vaina servida e introduciendo un nuevo cartucho en la recámara mientras el ser cerraba la distancia con saltos prodigiosos que cubrían metros en segundos. La pólvora quemada llenó el aire, nublando momentáneamente la visión del hombre que se jugaba su existencia en aquel claro. El choque físico fue inevitable cuando el ser alcanzó la posición de Ismael, derribándolo con una fuerza que le quitó el aire de los pulmones de un solo golpe seco. El fusil salió despedido hacia un lado, dejando al antiguo gendarme vulnerable frente a las mandíbulas que buscaban su garganta con una ferocidad ciega y una saliva ácida que quemaba la piel. Ismael utilizó sus antebrazos para bloquear el ataque, sintiendo cómo las garras de la bestia se enterraban en su chaleco táctico, desgarrando la tela resistente como si fuera papel de seda mojado. El peso de los 150 kilos de la criatura era una presión insoportable que crujía sus costillas, mientras el aliento fétido de la fiera inundaba su rostro con un olor a muerte antigua y sangre podrida. En medio del forcejeo, la inteligencia militar del hombre buscaba desesperadamente una ventaja sobre la fuerza bruta. Logrando liberar un brazo, el sargento alcanzó el cuchillo de acero damasco que llevaba en el cinto, hundiéndolo con toda su fuerza en el costado de la criatura que lo oprimía. El metal penetró la densa capa de músculos, encontrando resistencia ósea, pero provocando que el hombre lobo soltara un chillido agudo y retrocediera momentáneamente por el dolor punzante de la herida profunda. Ismael rodó sobre el suelo espinoso para recuperar su distancia, buscando frenéticamente el fusil entre la hojarasca, mientras su cuerpo gritaba por el castigo físico recibido durante el breve pero intenso intercambio de golpes. La fiera se lamía la herida, que sangraba profusamente un líquido oscuro que humeaba al contacto con el aire frío del monte chaqueño, mostrando por primera vez una señal de vulnerabilidad real. El enfrentamiento se había convertido en una guerra de desgaste donde cada movimiento en falso significaba el final absoluto del camino recorrido. La criatura se puso de pie nuevamente, pero esta vez con una cautela renovada, observando el cuchillo ensangrentado en la mano del hombre con una mezcla de odio y respeto depredador. Ismael se puso en guardia, sintiendo cómo la adrenalina amortiguaba el dolor de sus costillas posiblemente fracturadas mientras recuperaba el Mauser con un movimiento rápido de su brazo izquierdo herido. El silencio regresó al claro, interrumpido solo por la respiración pesada de ambos combatientes, que se estudiaban mutuamente bajo la luz filtrada de un sol que parecía detenerse en el cielo. El hombre lobo comenzó a girar en círculos, buscando una apertura en la
autodefensa del gendarme, quien mantenía el arma apuntada al centro de la masa corporal del ser, biológicamente imposible. La tensión era un hilo invisible que vibraba en el aire, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello del hombre se erizara continuamente. Un segundo disparo impactó en la pierna trasera de la bestia, justo cuando intentaba un nuevo salto lateral hacia la zona de sombras profundas del monte de Quebracho. El proyectil destrozó el fémur de la criatura, obligándola a caer al suelo con un impacto sordo que levantó una nube de polvo seco y hojas muertas. A pesar de la gravedad de la lesión, el hombre lobo intentó arrastrarse hacia la espesura, utilizando sus poderosas extremidades delanteras para impulsarse con una voluntad de supervivencia que resultaba admirable y aterradora a la vez. Ismael avanzó con paso firme, recargando el fusil con la frialdad de un ejecutor que sabe que no puede permitirse dejar a un depredador de tal magnitud herido en su territorio. Cada disparo era una nota final en una partitura de violencia que había comenzado décadas atrás en la frontera y que terminaba hoy en Corrientes. El enfrentamiento final se redujo a un intercambio de miradas entre el hombre que guardaba el secreto y la fiera que representaba el horror oculto de la nación. El hombre lobo, acorralado contra la raíz gigante de un árbol de madera dura, lanzó un último rugido de desafío, mostrando unos colmillos que habían desgarrado a incontables víctimas. Ismael sintió una punzada de respeto por la pureza biológica del ser, una criatura que simplemente cumplía con su naturaleza destructiva en un mundo que intentaba negarla mediante informes oficiales falsos. Sin embargo, el deber del antiguo sargento era, claro, eliminar la amenaza para proteger lo que quedaba de su paz y la seguridad de la región que lo albergaba. Con la mirada fija en los ojos amarillos que comenzaban a perder su brillo, el turco apretó el gatillo por última vez, enviando un proyectil directo al cráneo masivo de la fiera. El impacto del proyectil puso fin a la lucha, dejando al hombre lobo inerte sobre la tierra roja del Chaco, mientras el silencio de la selva regresaba de forma abrupta. Ismael permaneció inmóvil durante varios minutos, con el fusil todavía encuadrado en el objetivo, asegurándose de que la vida se hubiera escapado completamente de aquel cuerpo hipertrofiado y grisáceo. La revelación de que la fiera podía morir bajo el fuego de un arma convencional trajo consigo un alivio amargo, pues confirmaba que el gobierno siempre supo cómo detenerlas, pero prefirió el secreto. El cuerpo de la criatura comenzó a enfriarse rápidamente, desprendiendo un olor químico menos intenso, pero más persistente, que se adhería a la ropa del sargento como un estigma de la batalla. En ese momento, la verdad de la existencia del lobizón quedó expuesta ante los ojos de un hombre que ya no creía en las mentiras del Estado. Esta batalla épica en lo profundo del monte argentino revela que no hay criatura que pueda escapar al acero y la voluntad de un hombre que lo ha perdido todo. El enfrentamiento entre Ismael y el hombre lobo es un testimonio de la lucha entre la inteligencia táctica y la fuerza bruta de la naturaleza biológica más oscura. Si te ha impactado este desenlace visceral y quieres conocer qué pasará ahora que el secreto ha sido revelado por la fuerza, suscríbete al canal y deja tu comentario sobre la verdadera naturaleza de esta fiera letal. ¿Es el hombre lobo un error de la biología o una advertencia de lo que acecha en las fronteras olvidadas por la civilización moderna de la Argentina? Tu opinión es fundamental para desentrañar el misterio que rodea a este guerrero solitario de la Gendarmería Nacional en su retiro final. Ismael se acercó al cadáver de la criatura para inspeccionar de cerca los detalles anatómicos que el gobierno argentino se había esforzado tanto en ocultar durante décadas de desinformación oficial. La piel del hombre lobo era una amalgama de cicatrices viejas y tejidos que parecían regenerarse a una velocidad anormal, incluso después de recibir impactos de bala de alto calibre. Al tacto, el pelaje se sentía como alambre metálico, diseñado para proteger los músculos internos de las espinas constantes que poblaban el impenetrable chaqueño en cada rincón oscuro. El sargento notó que la estructura dental no era puramente canina, sino que presentaba piezas que recordaban a los molares humanos, aunque exageradamente desarrollados para triturar hueso y metal por igual. Esta mezcla de rasgos biológicos sugería un origen que la ciencia tradicional no podría explicar sin admitir la existencia de una rama evolutiva secreta y extremadamente violenta. La sangre que empapaba la tierra era de un color púrpura oscuro, casi negro, y emitía un calor que marchitaba las pequeñas plantas que crecían alrededor del cuerpo inerte del depredador letal. Ismael recolectó una muestra del tejido muscular utilizando su cuchillo de Damasco, guardándola en un recipiente hermético de su equipo de supervivencia con la intención de tener una prueba física irrefutable. Sabía que los hombres de traje oscuro no tardarían
tardarían en rastrear el sonido de los disparos y la desaparición de Inuisintosinsin, la fiera que ellos monitoreaban desde la distancia burocrática. El antiguo gendarme sentía el peso de la historia sobre sus hombros, consciente de que poseía el fragmento de una verdad que podría desestabilizar la narrativa oficial sobre la seguridad en las fronteras del norte. El silencio del monte ya no se sentía como una amenaza, sino como un cómplice necesario para su escape táctico inmediato. Mientras comenzaba el lento regreso hacia su estancia, Ismael notó luces extrañas moviéndose entre los árboles a lo lejos, indicando la presencia de patrullas de búsqueda equipadas con linternas de alta potencia. El gobierno no había perdido el tiempo, desplegando unidades de contención para recuperar los restos de la criatura y borrar cualquier rastro de la intervención humana en la zona del conflicto armado. El sargento se movió con la cautela de una sombra, utilizando su conocimiento profundo del terreno para evadir los perímetros que se cerraban rápidamente sobre el claro del bosque chaqueño. Sabía que si era capturado con las pruebas biológicas, su destino sería mucho peor que una muerte rápida a manos del hombre lobo en la oscuridad de la selva. La caza del depredador biológico había terminado, pero la persecución por parte de las autoridades humanas apenas estaba comenzando a tomar forma real. El dolor de sus heridas se volvía más agudo con cada paso, recordándole la fragilidad de su condición humana frente a la potencia de la fiera que acababa de derrotar con su Mauser. Ismael apretaba los dientes para no emitir quejidos que pudieran delatar su posición ante los oídos entrenados de los hombres que ahora peinaban el impenetrable chaqueño con eficacia. Su mente trabajaba a toda velocidad, trazando rutas de escape alternativas que evitaran los caminos principales y las picadas de tierra más conocidas por la policía rural o la gendarmería activa. El turco sentía una amarga ironía al verse perseguido por la misma institución a la que dedicó los mejores años de su vida profesional en la defensa de la patria. El secreto del hombre lobo era más valioso para el Estado que la vida de un sargento veterano que sabía demasiado sobre la oscuridad. Llegó a los límites de su propiedad justo cuando el alba comenzaba a teñir el cielo de corrientes con tonos anaranjados y grises, revelando la devastación que la batalla había dejado en su espíritu. La estancia se veía pequeña y vulnerable desde la loma donde se encontraba, rodeada por una naturaleza que ahora le resultaba extrañamente ajena y hostil tras el encuentro violento. Ismael observó cómo vehículos negros se estacionaban cerca de su casa, con hombres descendiendo armados con fusiles automáticos modernos que brillaban bajo la luz incipiente de la mañana chaqueña. Comprendió que su hogar ya no era un refugio, sino una jaula que las autoridades estaban cerrando con la intención de recuperar lo que él había recolectado del cadáver de la fiera. La decisión de ocultar las pruebas en un lugar que solo él conocía se volvió una prioridad absoluta para asegurar su propia supervivencia. Enterró el recipiente con la muestra biológica bajo las raíces de un algarrobo centenario, marcando el lugar con una piedra grabada con un símbolo que solo él podría reconocer entre la maleza espesa. Ismael se limpió la sangre del rostro con agua de un arroyo cercano, tratando de recuperar una apariencia de normalidad antes de enfrentar a los agentes del gobierno que lo esperaban. La fatiga lo golpeaba con la fuerza de un mazo, pero su voluntad se mantenía firme como el acero de su cuchillo de Damasco, listo para la última resistencia dialéctica. Sabía que lo interrogarían, que buscarían inconsistencias en su relato y que intentarían quebrarlo mediante la intimidación que tan bien conocía desde adentro de la Fuerza Armada Nacional. Sin embargo, el turco guardaba una carta bajo la manga: el conocimiento de que la criatura muerta no era la única que habitaba el monte. Los sonidos de los rotores de un helicóptero empezaron a vibrar en el aire, indicando que la operación de limpieza había alcanzado un nivel de prioridad máxima para el Comando Central en Buenos Aires. Ismael caminó hacia su casa con las manos visibles, pero con el corazón lleno de una indignación que alimentaba sus fuerzas remanentes tras la cacería agotadora en la selva. Los agentes lo rodearon de inmediato, apuntándole con luces cegadoras mientras le exigían que entregara cualquier material recolectado durante su supuesta incursión ilegal en la zona restringida por la cuarentena sanitaria. El sargento mantuvo una expresión de piedra, respondiendo con evasivas militares que buscaban ganar tiempo mientras procesaba la magnitud de la traición de sus antiguos superiores jerárquicos. La atmósfera era de una hostilidad contenida, un preludio de lo que sería una batalla de voluntades en la que la verdad era el premio final. El sol terminó de salir sobre el horizonte de Corrientes, iluminando la figura solitaria
D. Ismael frente a la maquinaria de un Estado decidido a mantener el mito del hombre lobo bajo llave. El cuerpo de la bestia ya estaba siendo transportado en una bolsa hermética hacia un destino desconocido, lejos de las miradas de los curiosos y de los rastros de la ciencia pública. Ismael miró hacia el impenetrable por última vez, sabiendo que en lo profundo de sus entrañas verdes, otros ojos amarillos observaban con paciencia el desarrollo de los acontecimientos humanos. La victoria sobre la fiera era apenas un paréntesis en una guerra eterna entre el hombre y lo desconocido que acecha en las sombras de la Argentina rural. Con el Mauser confiscado y su libertad en juego, el turco aceptó su destino con la dignidad de quien ha cumplido con su deber más oscuro. El sargento observa las paredes de su estancia, ahora despojadas de la dignidad que el aislamiento le proporcionaba antes de la tragedia. Los agentes de la capital han revisado cada cajón, cada grieta en el adobe, buscando pruebas de una verdad que el Estado se niega a reconocer oficialmente ante el pueblo. Ismael permanece sentado en silencio, con la mirada perdida en el horizonte, donde el impenetrable chaqueño sigue respirando con una calma engañosa y pesada. Sabe que su tiempo en este mundo se agota, no por las heridas físicas, sino por el peso de un secreto que amenaza con devorarle el alma desde adentro. La lucha contra el hombre lobo ha terminado en el barro, pero la batalla por la memoria histórica apenas comienza bajo la sombra de la traición gubernamental. Cada respiración le recuerda que la realidad es un campo de batalla donde la verdad es la primera víctima del silencio oficial. Los vehículos oscuros se retiran finalmente, dejando tras de sí un rastro de polvo y la promesa de una vigilancia constante sobre la propiedad del veterano. Ismael observa los restos de la hoguera donde los hombres de traje quemaron sus registros, sus mapas y las fotografías de la masacre original en la frontera norteña. Siente una soledad absoluta, una orfandad táctica que lo deja a merced de los recuerdos que ahora son su única posesión valiosa en este rincón de Corrientes. La fiera ha muerto, pero el sistema que la ocultó sigue operando con la misma eficiencia depredadora, borrando las huellas de su existencia biológica con una frialdad administrativa que resulta espeluznante. El turco comprende que su papel de guardián ha cambiado. Ya no protege una estancia, sino una verdad prohibida que el gobierno argentino intenta enterrar bajo capas de burocracia y mentiras mediáticas regionales. El comunicado oficial se emite esa misma noche, atribuyendo el caos y las muertes a un brote inusual de rabia silvestre entre los carnívoros de la región. Las pantallas de televisión muestran a funcionarios de salud pública hablando sobre medidas de prevención y cuarentenas sanitarias rigurosas que nadie se atreve a cuestionar en voz alta. Ismael escucha las palabras huecas desde su cocina, sintiendo una náusea profunda ante la facilidad con la que se manipula la percepción de una nación entera. El hombre lobo es reducido a una anécdota de mala suerte, un error de la naturaleza que ya ha sido controlado por las autoridades competentes del Estado Nacional. Nadie menciona los huesos triturados, ni las garras que doblaron el acero, ni el sacrificio de los perros que dieron su vida por un hombre que ahora es un paria en su propia tierra. El veterano revisa sus propias manos, marcadas por el esfuerzo de la pelea y el roce constante con la muerte en las profundidades del monte cerrado. Las heridas del enfrentamiento no cierran del todo, supurando un líquido claro que huele al mismo químico ácido que emanaba del cuerpo de la criatura muerta. Ismael sospecha que el contacto físico con el ser ha dejado algo más que cicatrices. Es una marca biológica, una advertencia terminal de que su cuerpo pertenece ahora al ciclo de la fiera. Siente un cansancio que no se cura con el sueño, una pesadez en los huesos que le indica que su ciclo vital se encamina hacia un cierre inevitable y solitario. La responsabilidad de lo que sabe pesa más que el fusil Mauser que le fue arrebatado por los agentes que invadieron su hogar bajo la luz del amanecer chaqueño. En el rincón más oscuro de su mente, Ismael repasa la ubicación de la muestra biológica que logró esconder bajo las raíces del viejo algarrobo del monte. Esa pequeña botella de vidrio contiene la prueba irrefutable de que la ciencia ha fallado en catalogar a los verdaderos dueños de las sombras en el Chaco. Sabe que su legado no será de tierras ni de ganado, sino de una verdad que alguien más tendrá que descubrir cuando él ya no esté. El turco se convierte en un testigo terminal, un cronista silencioso de una guerra secreta que el mundo moderno prefiere ignorar para seguir durmiendo en su falsa seguridad citadina. El compromiso con sus compañeros caídos en 1998 se mantiene intacto, alimentando una
una voluntad que se niega a rendirse frente a la presión del olvido impuesto por el gobierno actual. La estancia de Corrientes se llena de ruidos extraños durante las noches, susurros que parecen provenir de la selva y que Ismael interpreta como una despedida o una amenaza. Sin sus dogos argentinos para alertarlo, el hombre debe confiar en su instinto mermado y en la memoria de los patrones de ataque de la bestia. Las cámaras de vigilancia instaladas por el gobierno brillan con luces infrarrojas en 1990. El perímetro, recordándole que es un prisionero en su propio territorio recuperado por la fuerza. La atmósfera es de una confesión que no puede ser gritada, un testimonio mudo que se escribe en cada mirada del veterano hacia la espesura verde que lo rodea. Ismael sabe que el equilibrio entre lo humano y lo salvaje se ha roto para siempre en este sector del país, dejando una herida abierta en la realidad biológica del norte. Cada día que pasa, el aislamiento se vuelve más denso, una muralla de silencio que lo separa de una civilización que lo considera un anciano delirante o un estorbo. Ismael dedica sus últimas fuerzas a organizar los fragmentos de su memoria, trazando mapas mentales de donde vio a las criaturas y cómo se comportaban antes del ataque. La fiera que mató era solo un ejemplar, un individuo de una especie que ha sobrevivido a pesar de los esfuerzos del hombre por dominar la naturaleza salvaje. El sargento comprende que la existencia del hombre lobo es un recordatorio de nuestra propia fragilidad y de las mentiras que construimos para sentirnos poderosos sobre la creación. La lucha ahora es contra el tiempo, intentando que el secreto no muera con él en la soledad de su habitación, despojada de armas y de esperanzas mundanas hoy. El sentimiento de traición por parte de la Gendarmería Nacional es una espina clavada en su pecho que le duele más que las costillas rotas durante el combate. Recordar los rostros de los oficiales que quemaron la evidencia es enfrentarse a la verdadera cara del mal, una que no tiene garras ni pelaje grisáceo. Para Ismael, el Estado es un depredador más grande y más astuto que cualquier criatura que habite en el impenetrable chaqueño bajo la luz de la luna. La confesión terminal que redacta en su interior es un acto de rebeldía contra un sistema que prefiere sacrificar a sus soldados antes que admitir una verdad incómoda. El turco se sabe solo en este juicio final, donde él es el único testigo, el único juez y muy pronto el único ejecutado por la inexorable marcha del tiempo biológico y político. El monte chaqueño parece haber recuperado su silencio ancestral, pero Ismael sabe que es solo la pausa necesaria para que un nuevo depredador tome el lugar del caído. Las sombras bajo los árboles de quebracho se mueven con una cadencia que el veterano reconoce como un lenguaje de advertencia y de paciencia infinita hacia los hombres. La naturaleza biológica de estas criaturas les permite esperar décadas, observando cómo los humanos se destruyen entre sí antes de volver a reclamar su lugar en la cadena alimenticia. El sargento observa el horizonte de Corrientes con una mezcla de pavor y de una extraña aceptación, comprendiendo que el ciclo de la fiera es superior a cualquier ley escrita. La verdad que guarda es un fardo que le quita el aliento, una carga histórica que lo vincula para siempre con el horror que descubrió en la frontera norteña. Sus últimas noches en la estancia transcurren bajo el brillo de una lámpara de queroseno que proyecta sombras largas y distorsionadas sobre las paredes de su cuarto de mapas. Ismael ya no teme a lo que acecha afuera, pues sabe que el encuentro final con la muerte será una liberación de la responsabilidad que lo ha consumido. El hombre que una vez patrulló las fronteras con orgullo, ahora espera el final con la paz de quien ha mirado a los ojos de la pesadilla y ha sobrevivido. No hay odio en su corazón hacia la fiera, solo una comprensión profunda de la brutalidad necesaria para existir en un mundo que no perdona la debilidad. El turco cierra los ojos y escucha el viento del Chaco, imaginando que los espíritus de sus compañeros finalmente encuentran el descanso que el gobierno les negó sistemáticamente durante años. La confesión final no requiere de papel ni de tinta, sino de la firmeza de una mirada que se niega a bajarse frente a la opresión del olvido oficial. Ismael se prepara para entregar su última patrulla al destino, sabiendo que la muestra enterrada bajo el algarrobo es su única conexión con el futuro de la verdad. El cuchillo de acero damasco, que aún conserva rastros de la sangre púrpura de la fiera, descansa sobre la mesa como un testimonio silencioso de su valor personal. El veterano sabe que el hombre lobo volverá a aparecer en los informes falsos, bajo otros nombres y otras circunstancias, pero la realidad biológica de su existencia permanecerá inalterable. La historia argentina tiene rincones oscuros que no
no pueden ser iluminados por las linternas de la policía ni por los discursos de los políticos que mienten por costumbre administrativa nacional. El sargento Ismael Corrales observa por última vez el monte antes de que la oscuridad total se apodere de sus sentidos y de su desgastado corazón militar. La carga de la memoria es un fardo que se pasa de generación en generación, a veces en forma de susurros y otras veces mediante la sangre derramada. Siente que su deber ha sido cumplido, no para el Estado que lo abandonó, sino para la verdad biológica que desafía la soberbia de los hombres modernos. El silencio del impenetrable es ahora su sudario, una manta de sombras que lo protege del juicio de un mundo que ha olvidado cómo luchar contra sus propios demonios. El legado de la fiera y del hombre se funden en este rincón olvidado de la provincia de Corrientes, dejando una profecía que resonará en los siglos venideros. El hombre que enfrentó al lobo sabe que el silencio no es paz, es solo el tiempo que la bestia necesita para volver a nacer. ¿Crees que el sacrificio de Ismael valió la pena para proteger una verdad que el mundo prefiere ignorar por comodidad? Comparte este video con alguien que no tema mirar a los ojos del horror y comenta si el gobierno tiene el derecho de ocultarnos la existencia de estos depredadores reales. En el corazón del impenetrable chaqueño, Argentina, la historia secreta de 1998 resurge para reclamar sangre en la estancia de un veterano. Ismael Corrales enfrenta al hombre lobo, una fiera biológica de potencia devastadora que el gobierno intenta ocultar bajo informes falsos de rabia silvestre. El error fatal de la fiera fue invadir el dominio de un hombre forjado en el acero de la Gendarmería Nacional y sus letales dogos argentinos. Mientras las autoridades silencian la verdad con hogueras y amenazas, se desata una lucha visceral por la supervivencia y la memoria histórica de un país en las sombras, una confrontación de naturalezas brutas que demuestra que hay pesadillas que ni el Estado más poderoso puede borrar del mapa.